Listo. Buenas noches, abogada. Nosotros somos el grupo 2 de Derecho de Tratados. Vamos a hablar el día de hoy sobre control de convencionalidad según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abordaremos los puntos del bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad según la Corte, quiénes hacen el control de convencionalidad, qué significa el control de convencionalidad cuando éste puede ser realizado ex oficio y en qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. Igualmente, la vinculación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de la convencionalidad, según el caso de la Corte. Igualmente, vamos a analizar los casos de Pacheco León y otros versus Honduras y el caso de Cagua Fernández versus Honduras. A continuación, iniciamos con la compañera Blanca. Buenas noches, abogada y compañeros. Yo voy a abordarles. Primero empezaré por la primera pregunta, que esta sería, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Siguiente diapositiva, compañera. Listo. Nos dice que este bloque es un concepto jurídico que hace referencia a un conjunto de normas que, aunque no estén expresamente incluidas en el texto de una constitución, tienen rango constitucional y son fundamentales para su interpretación y aplicación. Este bloque incluye normas de diversa índole como tratados internacionales sobre derechos humanos, principios generales del derecho y otras disposiciones que complementan el texto de constitucionalidad. En el caso de nuestro país, el bloque de constitucionalidad está integrado por la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el país es parte. Eso significa que estos tratados internacionales adquieren un rango similar a la Constitución, según el artículo 16, 17 y 18 de nuestra Constitución hondureña. Esto nos asegura que en caso de un conflicto siempre prevalezcan las normas internacionales, garantizando así una protección de los derechos fundamentales de acuerdo con los estándares internacionales. Un ejemplo clave de la aplicación de este bloque de constitucionalidad es en el caso de López Álvarez versus Honduras. Resulta que por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en este caso, pues esta Corte determinó que la detención arbitraria de López Álvarez violaba los derechos protegidos por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como la libertad personal y las garantías judiciales. Esta corte señaló, por otra parte, también que el Estado de Honduras debía garantizar su legislación interna estuviera en conformidad con los estándares internacionales, reforzando así la idea de que los tratados internacionales formen una parte del bloque de constitucionalidad y son vinculantes pues en el ámbito jurídico. Siguiente diapositiva, compañera. Como segunda pregunta tenemos que ¿qué es el control de constitucionalidad? Siguiente diapositiva. El control de constitucionalidad es un mecanismo jurídico mediante el cual se verifica que las leyes o actos administrados y demás disposiciones normativas sean conformes con los principios y disposiciones de esta Constitución. Su objetivo principal es perseverar la supremacía constitucional, es decir, que ninguna norma o acto jurídico contradiga los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En la práctica, el control de constitucionalidad puede ser preventivo o represivo. En el primero, esto nos busca evitar que se promulguen normas inconstitucionales, mientras que en el segundo tiene como propósito anular todas aquellas normas o actos que ya estén vigentes, pero son contrarias a la Constitución. O sea que en muchos sistemas como el nuestro, que es el hondureño, esta tarea recae en los tribunales constitucionales o en las partes supremas. Como ejemplo, en esta exposición nosotros tenemos el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala. Este ilustra cómo la Corte intervino para garantizar la normativa interna para que se interpretara en armonía con los derechos humanos consagrados en la Constitución y en la Convención Americana. En este caso se declaró inconstitucionalidad la falta de especificidad en las leyes que permitían imponer penas de muerte, lo que vulneraba pues los derechos fundamentales pues como la vida. Siguiente diapositiva, compañero. Como tercer pregunta tenemos, ¿qué es el control de convencionalidad según la Corte? Siguiente. El control de convencionalidad es una herramienta jurídica que desarrollada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a garantizar que sus normas o actos y prácticas internas sean conformes pues, con la
con la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos y su jurisprudencia. Según la Corte, este control implica que los jueces y las demás autoridades nacionales deben interpretar y aplicar las leyes internas de manera compatible con las obligaciones internacionales del Estado. Esto fue establecido, como tenemos el ejemplo aquí en pantalla, en el caso de Almonacid Arellano versus Chile en el año 2006, donde la Corte señaló que los jueces deben realizar este control de manera ex oficio, o sea, considerando que tanto como el tratado como la interpretación del mismo se haga en la Corte Interamericana, este control no se limita al ámbito judicial, sino que también aplica a otros poderes del Estado, como cuando adoptan normas o decisiones contrarias a los estándares internacionales en derechos humanos. Pues esta Corte determinó que dicho decreto era incompatible con la Corte y estableció el control. Es aquí donde él se estableció este control, pues, porque se debió haber ejercido por todos los jueces y autoridades públicas de manera ex oficio. Entonces, esto significa que los jueces están obligados a evaluar en el marco de sus competencias si las normas internas son compatibles con las disposiciones de la Convención, o más importante aún, que este control debe tomar en cuenta tanto el texto del tratado como la interpretación de él, que lo haga en la Corte. O sea, que actúa como un intérprete final que al final, pues esta Corte vino a explicarnos que aunque los jueces nacionales están sujetos al imperio de la ley interna, cuando un Estado ratifica un tratado internacional, pues las normas internas contrarias a esta carecen de efectos jurídicos desde su origen. Siguiente diapositiva. Como cuarta pregunta tenemos que quiénes hacen el control de convencionalidad según la Corte. Siguiente. La Corte ha establecido que el control de convencionalidad debe ser realizado por todos los operadores de justicia y órganos públicos de un estado parte de la Convención Americana sobre estos derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, jueces, tribunales, legisladores y autoridades administrativas. Como ejemplo, nosotros pusimos el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú en el año 2006. La Corte nos dice que esta Corte destacó que los jueces están obligados a realizar este control de manera autónoma y dentro del marco de sus competencias. Asimismo, que el caso de Rayidía Pacheco versus México en el 2009, pues la Corte reafirmó que todos los poderes del Estado, incluidos el Ejecutivo y el Legislativo, están obligados a garantizar que sus acciones y normas se ajusten a los compromisos internacionales asumidos por este país. Hasta aquí mi participación, abogada. Gracias, compañera. Bueno, voy a continuar yo, Disculpe, Fidelia compañera, no Carbón. sé si me presenté o no. Bueno, si se me olvidó, No, mi nombre es Blanca Zenet Godínez Núñez, con número de cuenta 2023-101-10-385. Termino, gracias. excelente, compañera. Bueno, continúo con la pregunta 5. Mi participación, Fidelia Natalie Cardona, con número de cuenta 2022-100-60-65-7. A continuación voy a abordar el punto sobre el control de la convencionalidad realizado ex oficio. Esto siempre es según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de los trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú. Aquí se menciona que al ratificar un Estado internacional, sus jueces también están sometidos a ella, obligándolos a velar por el efecto útil del tratado y este que no se vea mermado o anulado por la aplicación de las leyes contrarias a sus disposiciones, objeto o fin. Los órganos del Poder Judicial de estos países deben de ejercer no solo un control de la constitucionalidad, sino que también la convencionalidad ex oficio entre las normas internas y el tratado, lo cual significa que deben de poner acorde el derecho interno con los compromisos que se han adquirido en el tratado mismo. La función de la convencionalidad realizado ex oficio. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba de ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones. Hasta aquí mi participación. Lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas a todos, mi nombre es Alex Francisco Mejía Dubón, con número de cuenta 2020-100-501-08. Y continuando pues con lo que las compañeras les han estado explicando, yo les hablaré acerca
de la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. O sea, les explicaré en qué consiste esto. Pues esta obligación, pues, primero que todo, surge del deber de los estados de garantizar que sus normas y prácticas jurídicas sean compatibles con los estándares de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales que han sido ratificados. Esta obligación pues fue desarrollada y aclarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos, como por ejemplo, les hablaré de uno, como por ejemplo el caso de Almonacid Arellano y otros versus Chile, que pues fue un caso donde fue una decisión emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se abordan, ¿cómo les explico? Se abordan violaciones graves a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Pues este caso se refiere al asesinato de Luis Alfredo Almonacid Arellano, quien era o quien fue un profesor chileno y militante del Partido Comunista, ocurrido este hecho en 1973. Por ejemplo, un caso los antecedentes de este caso, por ejemplo, fue obviamente el asesinato. Y pues fue el 16 de septiembre de 1973, pocos días después de un golpe militar que se dio, donde se derrocó al presidente Salvador Allende. Luego de esto, pues hubo demasiada impunidad bajo la ley de amnistía que ocurrió en 1978, ya que durante la dictadura de Pinochet él promulgó un decreto, el decreto número 2191 sobre la ley de amnistía, el cual impedía investigar y juzgar crímenes cometidos entre los años 1973 y 1978, lo que bloqueó cualquier intento de investigación acerca de este caso del asesinato de Almonacid. Luego de esto, pues hubieron acciones judiciales internas tras la transición a la democracia. La familia de Almonacid intentó como reabrir el caso, sin embargo, los tribunales chilenos, incluido el Tribunal Constitucional, respaldaron la aplicación de la ley de amnistía, el cual fue el decreto que impedía realizar investigaciones. Luego, hubo una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, donde fue que los familiares llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando, lo que ellos denunciaban era el acceso a la falta de acceso, perdón, a la justicia y la impunidad derivada de la ley de amnistía. Luego de esto, pues se dio lo que fue la decisión de la Corte, que se la vinieron a resolver hasta el 26 de septiembre de 2006. Y pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues encontró a Chile responsable por la violación de derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, no se permitió el derecho a la vida, ya que la ejecución de Almonacid constituyó una violación al derecho a la vida. Esto en el artículo 4. Luego en el artículo 5 el derecho a la integridad personal, ya que para el asesinato de esta persona hubieron demasiadas torturas y también tratos crueles a Almonacid. También hubo derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, basados en el artículo 8 y el artículo 25, ya que la aplicación de la ley de amnistía lo que hizo fue impedir que los familiares obtuvieran justicia vulnerando sus derechos. Luego hubo una orden de la Corte Interamericana a Chile, donde esta ordenó la invalidación de la ley de amnistía, pues lo que hicieron fue señalar que la ley de amnistía era incompatible y que no podía seguir siendo un obstáculo para investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Luego se dio una investigación donde se exigió que Chile investigara, juzgara y sancionara a los responsables del asesinato de Almonacid, y luego una reparación a los familiares, donde incluyó medidas de compensación económica y actos de reconocimiento público de responsabilidad. Luego, pues, para explicarle un poco más acerca de el control de convencionalidad, la adecuación de la legislación interna, pues ya les hablé de un caso, les di ejemplos y pues les hablaré sobre lo que es el control de convencionalidad, que es el deber de los jueces y órganos estatales de interpretar y aplicar la legislación interna en conformidad a como está establecido en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado ha ratificado. Y en cuanto a la adecuación de la legislación interna, pues esto es que los estados tienen la obligación de modificar, derogar o dejar sin efecto normas internas que sean incompatibles con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
y pues así de esta manera también garantizar que la legislación interna esté alineada con los estándares internacionales para las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que este es el intérprete autorizado por dicha Corte. Luego, pues, hubo bastantes roles por parte de los jueces nacionales en respecto a este caso, donde la Corte Interamericana subraya que el control de convencionalidad no es exclusivo de las Cortes Supremas, perdón, o de las constitucionales, sino que debe ser realizado por todos los jueces en los niveles más básicos de jurisdicción. Esta es mi participación, compañero. Muchas gracias. Buenas noches, abogado y compañero. Mi nombre es Michael Luis Portillo Mejía. Mi número de cuenta es 2021-160-297. Una de las preguntas que se abordará es que, ¿qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana con el control y la convencionalidad? Según el caso de la Corte Interamericana, que es el caso de Pacheco y León y otros que se presentaron lo que es en Honduras. Pues una de las vinculaciones tiene que recordemos que es una herramienta que permite a los estados a concretar lo que es una obligación y garantía de los derechos humanos, en lo que es en el ámbito interno a través de las verificaciones de conformidad de las normas y las prácticas nacionales con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su jurisprudencia. También el control de convencionalidad tiene como la aplicación en los ámbitos nacional e internacional. Dicha función realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consiste en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a los estados a cumplir lo que es las obligaciones que surgen a su respecto en materia de derechos humanos, donde claramente muchos de los casos que se someten lo que es a su conocimiento llegan a lo que es a las sedes internacionales que precisamente han fallado la justicia interna y control de convencionalidad. Bueno, esto lo podemos ver lo que es en las reparaciones, que aquí se presentan las indemnizaciones económicas de las familias y de las víctimas que surgieron lo que es daños, como las medidas de repetición. Honduras debe mejorar su sistema de justicia para así prevenir lo que es las violaciones similares y lo que es los derechos humanos y la jurisprudencia y convencionalidad. Siguiente, compañera. Eh, en cuanto a lo que es el impacto en el derecho interno, esto es que la sentencia, digamos, obligó lo que es a Honduras a reformar su sistema judicial, especialmente en cuanto a las violaciones de los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad. Bueno, uno de los casos que podemos ver en cuanto a los se han dado aquí en Honduras es sobre el caso de Berta Cáceres, que todavía no se ha llegado a lo que es a la conclusión y se ha castigado a las personas en realidad que cometieron el crimen. Eso ha sido toda mi participación, abogado y compañero. Muchas gracias. Buen día, abogada y compañeros. Mi nombre es Blanca Abigail Rodríguez, con número de cuenta 2018-110-504. A mí me tocó el inciso 8. En el inciso 8 podemos ver lo que es el caso Cagua Fernández versus Honduras y los casos Pacheco León y otros versus Honduras. En los casos Pachecos León y otros versus Honduras y Cagua Fernández Honduras son dos sentencias claves de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que implica la responsabilidad del Estado de Honduras en la violencia de derechos humanos y las reparaciones correspondientes para las víctimas. Ambas sentencias tuvieron impacto significativo en el derecho interno del país, obligando a reformas tanto en el sistema judicial como en las políticas públicas para prevenir futuros abusos. En el caso Cagua Fernández versus Honduras, tenemos que en la reparación tenemos la compensación económica. Honduras fue condenado a compensar a las familias, a familias de Berta Cáceres
por los daños materiales y morales derivados del asesinato de la activista. En las medidas de no repetición, se ordenó al Estado que implementara medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y evitar desapariciones forzadas, en especial aquellos que trabajaban en la defensa de los derechos territoriales y ambientales. En las investigaciones y sanciones, la Corte demandó la investigación exhausta del asesinato de Berta Cáceres y la sancionó de los responsables. ¿Qué impacto tuvo en el derecho interno? La sentencia de Cagua Fernández tuvo un fuerte impacto en las reformas judiciales y en las políticas públicas del Estado de Honduras. Esta decisión promovió una mayor protección para los defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos involucrados en la defensa del medio ambiente y los derechos de los indígenas, así como un fortalecimiento de la lucha contra la impunidad, especialmente en el contexto de los crímenes como contra los activistas. El impacto general en el sistema judicial en Honduras, ambos casos marcaron un antes y un después en el sistema judicial y político de los derechos humanos de Honduras. Las sentencias no solo implicaron la indemnización de las víctimas, sino también la necesidad de adoptar medidas para prevenir un futuro sin violencia. La Corte Interamericana exigió la implementación de reformas en las prácticas judiciales y en la protección de defensores de los derechos humanos, reflejando un llamado a la mejora en las condiciones de justicia y seguridad del país. En el caso Pacheco, León y otros versus Honduras, en la reparación tenemos la compensación económica. De igual manera, el Estado de Honduras fue condenado a compensar a las familias de las víctimas por daños económicos e inmateriales, que es la moral. En las medidas de no repetición, la Corte ordenó a Honduras tomar medidas para mejorar su sistema de justicia y prevenir la reparación de violencia de derechos humanos, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales. Y en la investigación y sanción, se ordenó a Honduras investigar de manera adecuada las muertes y sancionar a los responsables. Y el impacto interno que tuvo en el derecho, la sentencia del caso Pacheco León impulsó reformas en el sistema judicial de Honduras, en particular en las respectivas a las investigaciones de violencia de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, destacando la necesidad de un sistema judicial más eficiente y transparente. Y esta ha sido toda nuestra participación del grupo. Muchas gracias por su atención.